Atención. Esto es un fragmento de una máster transmisión maratónica realizada en una plataforma que permite análisis sin censura. Las retransmisiones de otras plataformas están disponibles en Patreon. Para no perderte las impresionantes transmisiones en vivo, no olvides seguirme en las demás plataformas, ya que aquí solo podrás tener acceso al contenido en su versión muy censurada, por políticas en la plataforma. ¿A poco no se les hace un poquito curioso el cómo es posible que tengamos esta clase de videos? Informe de la audiencia 18 de octubre año 2023 sobre la falsedad de declaraciones. Avances de la carpeta y la próxima visita a la CDMX. Vemos que hace 7 meses, 8, ratificación de la denuncia por contaminación a motel. Hace 9 meses igual leíamos. Avance, 9 de enero año 2023, audiencias, falsedad de información. Y que así se la hayan llevado, que la justificación de nuestro personaje Don Macabro sea únicamente decir, no, es que en las audiencias ellas, las empleadas del motel Nueva Castilla, no han hablado ni han buscado la manera de cómo defenderse, sino que simplemente han escuchado, pero aún así el juez les ha ido dando más y más tiempo, según, ¿verdad? Ya hemos analizado, obviamente durante cientos de horas y cientos de videos, muchos de ellos transmisiones en vivo, transmisiones que pues no vas a estar en plataformas como Facebook, YouTube ni nada de eso, por las políticas que tienen, pero sí en las demás plataformas que utilizamos donde podemos analizar sin censura el contenido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si me preguntaras a mí, sin temor a equivocarme, te podría decir que hay un 95% de probabilidad que ni siquiera se esté llevando a cabo un proceso en cuanto al tema de las empleadas del motel Nueva Castilla. ¿Por qué? Porque tal como lo especifica en la carpeta de investigación, sí entregaron las grabaciones, los DVR del motel Nueva Castilla, que después, para que les saliera el truco y pareciera más interesante, tuvieran que ocupar a un personaje que fue especialmente de la Ciudad de México para Nuevo León, con el único propósito de hacer quedar mal a la fiscalía y en su momento trabajar de la mano con Don Macabro, y que ese personaje entrara al motel Nueva Castilla, casualmente le preguntara a una empleada que como tal en ningún momento se ha confirmado que esa empleada sea la empleada que administraba el motel, o es más, como tal ni siquiera ha podido ser identificada como una de las empleadas del motel Nueva Castilla. ¿Qué quiere decir esto? Que para empezar, cuando se lleva a cabo esa grabación, en donde aparte de recorrer el motel Nueva Castilla un día antes de que apareciera o que se dieran cuenta que ahí estaba el cuerpo de Devani Escobar, casualmente realizan una pregunta a modo para obtener la respuesta que les convenía para sus planes. Repito, en ningún momento se ha confirmado que la persona que proporciona la información y que dice que las cámaras únicamente son de monitoreo, no se ha mencionado en ningún momento o se ha confirmado la identidad de esa persona, ni mucho menos asegurado que sea la persona que sabía acerca del funcionamiento de las cámaras, o bien la persona con la que se tuvieron que haber dirigido al momento de ser entregados los DVR, cosa que ya había ocurrido días antes, ya que sí entregaron todas las grabaciones del motel Nueva Castilla. Pero para que les saliera bien el truco, necesitaban que un personaje, ya sea que entrevistara a una persona que realmente fuera empleada del motel Nueva Castilla, o alguien que simplemente se parara ahí en las escaleras y se hiciera pasar como una empleada, para que dijera, no graba, únicamente son de monitoreo. Pero repito, ese personaje que va a hacer la entrevista al motel Nueva Castilla acomoda la pregunta de tal modo para obtener la respuesta que está buscando. Y si eso le sumamos que ya al día siguiente, incluso en transmisión en vivo, nuestro personaje Don Macabro abiertamente le reclama y le dice llegaste tarde, cuando previamente se había confirmado que un día antes le había dicho que no se fuera de Nuevo León porque el día siguiente iba a ser lo bueno. Y en ese día, cuando encuentran el cuerpo de Devani Escobar, nuestro personaje Don Macabro le reclama diciéndole que había llegado tarde. Sí, porque un día antes le había dicho que al día siguiente iba a ser lo bueno. Así que ya después, como saben, la Fiscalía de Nuevo León hace un proceso para investigar con los datos que tenían y los medios que tenían a su disposición qué era lo que había pasado. Después nuestro cabecita de algodón arma una comisión para la búsqueda de la verdad y de la justicia y determinan 4 puntos, en los cuales no se hace referencia a que hubiera terceras personas involucradas, pero por así convenir a los intereses tanto personales como políticos de nuestro personaje Don Macabro y de que esto casualmente ocurriera en el municipio que está gobernado por Morena. Recordemos que Morena, en alianza a Movimiento Ciudadano, que es quien gobierna el estado, son intocables. Por eso es que nuestro personaje Don Macabro en ningún momento tocó ni al presidente municipal ni a Samuel García, por esas razones.
¿Por qué? Porque todo esto ha sido con el propósito de ponerle una fiscalía a modo a Samuel García. Una fiscalía que esté sometida a Samuel García o al gobernador en turno. ¿Qué es lo que pasa cuando dan a conocer estos 4 puntos? Donde se menciona que había perdido la vida por sofocación, que tenía de 3 a 5 días sin vida al momento de ser encontrada, que no había evidencia de que hubiera sido abusada y por otra parte que no tenía agua en los pulmones. Esto es lo que se comenta. En ningún momento se hace alusión a que encontraron evidencia para demostrar que hubo terceras personas involucradas. Sin embargo, ya después nuestro personaje Don Macabro ha ido por el mundo modificando la historia, cambiándola y platicando que sí, que incluso él aseguraba que en su carpeta de investigación que llevaba paralela a la de la Fiscalía de Nuevo León, sí tenía sospechosos y que esos sí se los iba a presentar a la Fiscalía de la República. Además de que también antes de que pasara el caso a manos de la Fiscalía General de la República, él ya aseguraba que la Fiscalía General de la República ya tenía sospechosos, cuando todavía ni siquiera llevaba el caso. ¿A qué voy con todo esto? Que sin temor a equivocarme, digamos, con un margen muy bajo de un 5% contra un 95%, podría comentar que sí, que realmente se pudo haber llevado un proceso inicial en contra de las empleadas o de la empleada del motel Nueva Castilla, pero que este no procediera. ¿Por qué? Porque sí entregaron los videos, ya que se hablaba de más de 4,000 horas de video, las cuales él ha podido tener acceso, las ha podido revisar, al igual que la Fiscalía General de la República. Sin embargo, es lo único que le queda para seguir haciendo un poco de escándalo todavía. Asegurar que sí hay un proceso vigente y que sí, que las empleadas no han dicho nada, no han buscado defenderse, nada, pero que el juez les ha ido dando más y más tiempo. Cuando será algo ridículo, porque repito, la gente con baja capacidad mental, o como los conocemos aquí en el canal, la gente idiotita, únicamente se deja guiar por lo que recuerdan o les pareció haber escuchado en aquella entrevista que hace ese personaje un día antes de que encontraran el cuerpo de Devani Escobar, donde una de las empleadas, supuestamente una de las empleadas, porque repito, en ningún momento se ha identificado que esa persona realmente sea una de las empleadas, y mucho menos una de las empleadas que tuviera el conocimiento de cómo funcionaba el sistema de seguridad del motel, en este caso las cámaras de seguridad y los DVR, que son los que almacenan las grabaciones o los videos. Y finalmente esa persona primero tendrían que identificar si realmente es empleada del motel, lo cual estaría un poquito complicado, y en segunda, pues ella le pudo haber respondido lo que se le diera la gana, porque en primera, las grabaciones, los DVRs ya habían sido entregados días antes, y ese personaje como tal no era una autoridad, ni es una autoridad como para que le tuvieran que confesar temas que tienen que ver con la seguridad del motel Nueva Castilla, además de que, repito, ya la habían entregado. Pero si se dan cuenta, ya que es lo único que tiene nuestro personaje Don Macabro para seguir haciendo escándalo, para buscar posicionarse a nivel político, es esto, es mantener igual la imagen de un padre de familia muy bueno, muy interesado en su hija, y en su supuesta esposa. Pero los que sabemos la realidad, sabemos perfectamente que Doña Lolis ni siquiera es su esposa. Su esposa es una mujer que, de hecho, reveló toda la información, cómo le robó 2 casas y se presentaron documentos oficiales, entre ellos el acta de matrimonio, además de que estuvo casada por la iglesia con ella y no se divorciaron. Así que, a menos de que a su Dios, Doña Lolis y Don Macabro le hayan dicho, a ver, sí, mi gordito se casó con esa señora, pero ahora quiero que eso ya no sea válido, porque ahora se va a casar conmigo. Así que pues realmente Doña Lolis, no es que tengamos algo en contra de ella, pero ella pues ni siquiera es su esposa, al menos no ante los ojos de Dios, y por lo visto para ellos su Dios es algo muy importante, ¿no? O solamente es importante según conveniencia. Así que como te darás cuenta, ni son la familia amorosa preocupada por la niña Devani, ni nada por el estilo. Y ahí se entenderán muchas cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo, el por qué a todos los demás se les pidieron sus teléfonos celulares para corroborar los mensajes y todo, y a nuestro personaje Don Macabro en ningún momento se le pidió su teléfono celular, o él se lo dejó en la fiscalía para que corroboraran que pues dónde estaba, ¿no? Principalmente por el tema de la ubicación, ya que tanto asegura que estaba en su casa y que incluso hasta le dijo que no saliera. Pero es el único personaje que ha podido hablar de todos los demás involucrados, y es el único que no ha aportado información realmente útil, sino que se ha enfocado a tergiversar todo, ni tampoco
entregó su teléfono celular ni nada. ¿Por qué? Porque se corroboraría que sí, pues estuvo tratando de comunicarse una de sus amigas, que él ni siquiera estaba en su domicilio y toda esa clase de cosas. Así que, como te darás cuenta, no son ni la familia amorosa, porque al menos ante los ojos de Dios no está casado con doña Lolis, porque está casado con su primer esposa, doña Guille, pero es la imagen que le quieren vender a la gente, y lógicamente aquí lo hemos analizado para los que no son capaces de darse cuenta. Entonces, pues igual hablaba de la audiencia virtual, la marcha del 21 de abril que se lleva a cabo, donde decía sí, ya los tenemos en la mira y todo eso que analizamos aquí durante horas. También el otro dato, que se ha enfocado mucho, o se enfocó desde el comienzo de este caso, en asegurar que había un desfase en las grabaciones de las cámaras, porque había ocurrido en el fin de semana del cambio de horario, cuando el cambio de horario había sido una semana antes. Y también pues la razón bien interesante, ¿no? La forma bien interesante en la que Devani no llega a su casa un día sábado, el día domingo ya tiene comunicación con Samuel García, y el día lunes Samuel García ya dispone de 200 elementos para la búsqueda de Devani Escobar. Interesante, ¿no creen? Hasta parecería que ya lo tenían previamente planeado una semana antes. Y también sería la otra cuestión, el tema de la ley seca, porque era una fecha de elecciones. ¿Cómo demonios estuvo el tema de la botella entonces? Vaya, una supuesta niña según conveniencia, y adulta pues también según conveniencia, ¿verdad? Bastante mañosita. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Y como se darán cuenta, audiencia virtual, sí, de las empleadas del Motel Nueva Castilla de hace 6 meses. Si no fuera esto, si Don Macabro y Doña Lovis no siguieran trabajando en conjunto para hacerle creer a la gente que hay una investigación vigente en este momento para las empleadas del Motel Nueva Castilla, siendo que ellas sí entregaron los videos, pues no les quedaría de otra más que reconocer que los únicos que entorpecieron el proceso fueron ellos. Además de que no son la familia feliz que demuestran ni unión ni nada, porque ella ni siquiera es su esposa. Y si realmente fuera tan importante para ellos el Dios que tanto mencionan, sería lo primordial, ¿no creen? El tener pleno conocimiento que a Doña Lolis le vio la cara a Don Macabro, y que incluso hasta utilizó el mismo vestido de su primera esposa. Así que, ¿qué opinas acerca de esto? Ya sabes, deja tu comentario. Por mi parte será todo, les agradezco y que sigan pasando excelente día.